Buenas, mi nombre es Diana Dunn, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y les voy a hablar en esta exposición, acerca de la materia de Derecho Tributario sobre el tema de la determinación y la extinción de la obligación tributaria. Primero que nada les voy a hablar sobre la definición de la determinación de la obligación tributaria. Primero, es un acto que consiste en el acto o conjunto de los actos emanados de la administración tributaria, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación por la determinación de la obligación tributaria. El Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. También se puede definir como el procedimiento mediante el cual se precisa la existencia de la obligación tributaria, en el caso concreto quién es el obligado y el monto a pagar. La ley establece en forma general las circunstancias o presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. Este mandato indeterminado tiene su secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, se individualiza y se adapta a la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en la hipótesis de incidencia tributaria. Se puede decir entonces que la determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la relación del hecho generador de la obligación tributaria señalando la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer primero la configuración del presupuesto de hecho, segundo, la medida de lo imponible y tercero, el alcance de la obligación. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible, consecuencia de la relación del hecho imponible. Esto es, de una realidad preexistente de algo que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo, pero no reviste el carácter de una simple formalidad procesal, sino que es una condición de orden sustancial o esencial de la obligación misma. Por otro lado tenemos la fiscalización. En materia tributaria es la atracción o efecto de fiscalizar, inspeccionar y constituye la fase o etapa inicial del procedimiento administrativo de determinación. En este sentido, podemos decir que se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria, a saber, primero, la autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, el que realiza los pagos, por medio del documento denominado planilla de liquidación, por medio de denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Este es el más utilizado en las legislaciones modernas, ya que se ahorra tiempo y dinero. Y el segundo que se debe saber es la determinación de oficio, que es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, es decir, el Estado, quien es el que se encarga de recaudar los fondos, procede a determinar y cuantificar la obligación tributaria, según el artículo 130 del Código Orgánico Tributario. Cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos. Primero, cuando el contribuyente no haya declarado. Segundo, cuando existen dudas sobre la declaración. Tercero, cuando no presente el contribuyente los libros respaldados por documentos de contabilidad, los libros contables. Tercero, cuando la declaración no esté debidamente respaldada por documentos de contabilidad que permitan conocer los antecedentes y el monto de las operaciones para calcular el tributo. Y por último, cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. También tenemos que, según el artículo 131 del Código Orgánico Tributario, establece dos sistemas para la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria. El primero tenemos que es sobre base cierta y el segundo sobre base presuntiva.
El primero, sobre base cierta. Este es con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa a los hechos imponibles. Y el segundo, que es sobre base presuntiva, es en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. El artículo 132 del Código Orgánico Tributario señala los casos en los cuales la Administración Tributaria podrá proceder al oficio de la determinación del tributo sobre la base presuntiva. Algunos estudiosos del derecho tributario agregan una tercera forma de determinación, que es la mixta, que es la que efectúa la Administración con la colaboración del sujeto pasivo. En estos casos, el sujeto pasivo aporta la información necesaria que solicita la Administración Tributaria. Este puede obligarlo, pero quien fija el monto a pagar es el órgano fiscal y no el contribuyente. También tenemos la recaudación y la percepción del tributo. La recaudación es un procedimiento para hacer efectivo el pago de las sumas de dinero, de liquidaciones tributarias, ya sean provisionales o definitivas. Bajo la denominación de sistemas recaudatorios se designan las diversas modalidades de organización jurídica del servicio de percepción de tributos. Estos sistemas pueden ser muy diversos, interviniendo en su configuración una pluralidad de factores, entre los que se destaca sobre todo el grado de desarrollo de las administraciones públicas. También tenemos lo que son las extensiones y las exoneraciones tributarias. Estas figuras son conocidas como beneficios fiscales o incentivos fiscales. Estos beneficios se concretan en hechos que neutralizan las consecuencias jurídicas de la obligación tributaria o simplemente no dejan que nazca dicha obligación. Algunos dicen que estos incentivos son límites al principio de generalidad tributaria. La exención, algunos señalan que es el polo negativo del hecho imponible. Es definido como la situación jurídica de origen constitucional o legal que se encuentra en un grupo de sujetos que hace que, aun dándose respecto de ellos, los sujetos fácticos que harían nacer la obligación tributaria, los mismos no los sean imputables, no naciendo en consecuencia la misma. Y por último tenemos lo que es la exoneración. La exoneración se define legalmente como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo, es decir, los decretos en los casos autorizados por la ley. Tenemos lo que son también los modos de extinguir la obligación tributaria. Primero que nada, lo que es el pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, lo que presupone la existencia de un crédito por suma líquida y exigible en favor del titular del poder tributario o de los organismos paraestatales, con derecho a reclamarlo, en virtud de autorización legal. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito por suma líquida y exigible en favor del fisco. En principio, no existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones. Los impuestos no son obligaciones que emerjan de los contratos. Su imposición y la fuerza compulsiva para el cobro son actos del gobierno y potestad jurídica. ¿Quién realiza el pago? Esto según el artículo 40 del Código Orgánico Tributario. Conforme se vio al examinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria, estos son quienes deben realizar el pago, pero también pueden realizarlo otros terceros quienes pueden realizar el pago, subrogándose solo en cuanto al derecho de crédito y a las garantías, preferencias y privilegios sustanciales del sujeto activo. También está cómo se paga el tributo, según el artículo 41. El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación
establezcan lo contrario. Los pagos realizados fuera de esta fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y generarán intereses moratorios previstos en el artículo 66 del Código. La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de los tributos con carácter general para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operatorio así lo justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder más de 15 días hábiles. También tenemos lo que es la autorización de pago a cuenta, según el artículo 43 del Código Orgánico Tributario. Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. En los impuestos que se determinen sobre la base de declaraciones juradas, la cuantía del pago o a cuenta se fijará considerando la norma que se establezca en la ley del respectivo tributo. Tenemos también lo que es la orden del tributo, de la imputación del pago del tributo. Esto según el artículo siguiente, que dice que la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, al pagar las obligaciones tributarias, deberán imputar el pago en todos los casos, al concepto de los adeudados según cierto orden correspondiente. Y tampoco será aplicable según los casos que se refieren en los artículos siguientes. Tenemos lo que es también la prórroga y las demás facilidades del pago según los artículos 45, 46, 47 y 48. Y los efectos del pago, que es que el efecto del pago es la extinción de la obligación y por consiguiente la liberación del deudor, que tiene derecho a exigir del acreedor, es decir, del Estado, quien es quien recibe el dinero, el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. El efecto liberatorio del pago constituye un derecho patrimonial adquirido respecto del impuesto satisfecho, amparado por los preceptos de la Constitución. Finiquitada una relación jurídica con el pago, este tiene derecho liberatorio. Constituye para el que cumplió la obligación un derecho que cuenta con protección constitucional de la propiedad y por consiguiente enerva reclamación sobre la Constitución en la que ese pago se hizo. El pago de un gravamen de conformidad con la correspondiente liquidación oficial exteriorizado por el recibo entregado por las oficinas recaudadoras de aquel libera de esa obligación al contribuyente. En consecuencia, el fisco no tiene derecho para cobrarle después sumada alguna por dicho concepto, aunque alegue haberse incurrido en error al practicarse la liquidación que sirvió de base para la percepción del gravamen. Tenemos también como otro modo de extinción, aparte del pago, lo que es la compensación. En materia de obligaciones civiles, la compensación es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y de deudor, recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una y de otra deuda. Ella extingue cuando fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor desde el tiempo en que ambas comenzaran a existir. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y de deudor recíprocamente. La compensación no puede operarse en derecho tributario por tres razones: porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos, porque el crédito del Estado y los créditos de los particulares son de distinta naturaleza, y tercero, porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. Aparte de esto, también tenemos, aparte de la compensación y del pago, también tenemos lo que es la confusión y la remisión. La confusión es una obligación tributaria que se extiende por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos a objeto del tributo. La decisión será tomada mediante acto emanado de la máxima autoridad de la administración tributaria. Y la remisión o condonación de la deuda es el perdón de la misma. La remisión es un modo de extinción de las obligaciones.
tributarias establecido por la ley, a través de lo cual el legislador de manera unilateral condona o perdona, es una forma también de decirlo, a los contribuyentes irresponsables con ánimo de liberalidad el cumplimiento de todo o parte de sus obligaciones. En materia tributaria, solo una ley especialidad puede remitir o condonar la obligación tributaria, según el artículo 53 del Código Orgánico Tributario. La obligación de pago de los tributos solo puede ser remitida por ley especial. Las demás obligaciones, así como los intereses y las multas, solo pueden ser remitidas por dicha ley o por resolución administrativa, en la forma y condiciones que esa ley lo establezca. Si solo una ley especial puede crear tributos, solo ella podrá condonar el impuesto. Y bueno, eso fue todo de estos dos temas de lo que era la determinación y la extinción de la obligación tributaria. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video de Derecho. Gracias.